despreocupan en esto tan interesante que es tener intimidad con el Señor. La intimidad con el Padre debe ser una prioridad, amigo, amiga, joven, adolescente, papá, mamá. La intimidad con el Padre debe ser una prioridad para Jesús. Era una prioridad, por eso es que él tenía un ministerio tan poderoso, porque él había entendido. Dice el libro de San Lucas capítulo 18, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque si hay algo que le pasa a la gente es que cuando pide cosas a Dios y cuando ora y no recibe una respuesta rápida, muchos desmayan, dejan de orar, dejan de clamar. Y lo que menos tenemos que hacer cuando la respuesta se tarda, lo que menos debemos hacer es dejar de orar. Hay que orar. Si las cosas te van bien, hay que orar. Si te van mal, hay que orar. Si tenés dinero, hay que orar. Si no tenés dinero, tienes que orar. Si hablan bien de ti, tienes que orar. Y si hablan mal de ti, también tienes que orar. Si estás en victoria, ora. Y si has fracasado, sigue orando, porque en eso el Padre te levantará, te restaurará y te va a fortalecer. Lo que pasa es que al adversario le conviene traerte mensaje negativo para que dejes de orar, porque sabe el enemigo que si tú oras te vas a convertir en un cristiano superpoderoso. Entonces al adversario no le conviene que tú ores. Daniel era un hombre que tenía conexión directa con el Padre, de tal manera que Daniel fue un muchacho sobresaliente. Y escuchen, señoras y señores, Daniel fue un muchacho sobresaliente. ¿Sabe por qué? Porque él priorizaba orar. Dice que oraba 3 veces al día. Para él, tener intimidad con el Padre era algo sagrado, de tal manera que era más valioso que su propia vida, porque cuando el rey Darío firmó un edicto que en términos de 30 días nadie tenía que comunicarse con ningún Dios, ni tenía que orar, ni tenía que clamar a ningún Dios, Daniel dice que como era su necesidad o su costumbre, todos los días abría la ventana, hermanos amados, todos los días abría la ventana y oraba 3 veces al día. Los enemigos que estaban persiguiendo a Daniel, porque dice que había 120 sátrapas que perseguían a Daniel con el propósito de destruirlo. ¿Sabe por qué? Porque la gente que no tiene oración y que no tiene intimidad con el Padre siempre va a buscar la manera de destruir. Y escuchen esto, las personas que no tienen oración serán como los 120 sátrapas, celosos, envidiosos. Serán personas que buscarán el defecto. Dice que buscaban el defecto en Daniel. ¿Para qué? Para acusarlo. ¿Por qué? Porque lo querían destruir. ¿Por qué? Porque ellos no podían tener lo que tenía Daniel. Entonces la gente que no tiene lo que vos tenés, siempre te va a perseguir. Si vos tenés algo bueno, tenés alguna virtud, tenés algo especial, la gente que no ora y la gente que no tiene espiritualidad, siempre te va a perseguir y va a buscar tu defecto, tu error. ¿Sabes para qué? Simplemente para querer truncar lo que el Señor ha puesto en ti. Pero no le hagas caso a esas personas, simplemente concéntrate en hacer lo que Dios te manda a hacer. Daniel se concentró en hacer lo que él tenía que hacer y todos los días oraba. Por esa razón, fue lanzado a un foso con leones hambrientos. Pero sin embargo los leones no le hicieron ningún rasguño. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo preservó, porque Dios lo protegió y porque Dios lo guardó. Porque Dios nunca va a abandonar a la gente que tiene conexión con Él. Dios nunca te va a abandonar. No importa la lucha, el problema, la dificultad que estés atravesando. Si tienes conexión con el Padre no te abandonará. Te pueden abandonar tus amigos, te pueden abandonar tus parientes, te puede abandonar tu líder, te pueden abandonar todas las personas. Pero el Dios de los cielos no te abandonará. Él estará contigo. Él estará allí para bendecirte, para librarte y también para protegerte y para preservarte, no solamente de tus enemigos como los sátrapas que tenía Daniel, sino de los leones, esos leones que están allí para hacerte daño y para matarte o para traerte perjuicio. Allí el Señor te va a librar. Número 1, ¿qué produce la oración? Entonces, una conexión sana, directa con el Eterno, una conexión directa y sana con el Eterno. Número 2, ¿qué más produce la oración? Revelación del cielo, Jeremías 33:3. Clama a mí, habla conmigo. Vamos a parafrasearlo. Lo que dice, habla conmigo, yo hablaré contigo. Descorreré el velo de ignorancia y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señoras y señores, jóvenes y adolescentes, papá, mamá, es importante saber que la oración promueve nuevos niveles de revelación del cielo a tu espíritu. Y cuando hay una revelación del cielo, es entonces allí cuando esa revelación te va a llevar a la victoria. Por eso es que al enemigo no le conviene que tú ores. El apóstol Pablo decía, oren por mí, para que cuando yo abra mi boca me sea dado una palabra de revelación, para que a través de esa palabra muchos vengan al conocimiento de la verdad. Qué interesante es saber que el propósito de Dios es que tengas revelación del cielo. Sí, señoras y señores, es importante saber que la revelación del cielo trae cosas interesantes. Dice, por ejemplo, allí Santiago capítulo 1, verso 5, verso 6, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada.
Pero el que pide debe hacerlo con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento de un lado para el otro. Quien tal haga no espera recibir nada de parte del Señor, porque si hay algo que Dios hace es honrar a la gente que verdaderamente clama a Él, hermanos, con fe. Por eso, amigo, si quieres verdaderamente conocer el Evangelio, si quieres conocer a Cristo, si quieres conocer las cosas del reino, tienes que orar, tienes que clamar, tienes que entrar en intimidad, tienes que aprender a dejar tiempo para estar con el Señor. Vuelvo a decirte, Daniel dejaba 3 tiempos especiales para estar con el Eterno. Él tenía obligaciones, tenía su trabajo, tenía sus responsabilidades. El problema es que hay mucha gente que no ora, quiere que Dios le dé sabiduría. Y escuche esto, porque hay gente que a veces cree que la sabiduría y que la revelación va a venir a través de mirar los diferentes programas que hoy se emiten a través del Facebook. Y estamos contentos por todos los programas que se emiten a través del Facebook y a través de la radio y a través de los medios de comunicación. Gracias a Dios por todos los programas que hoy, hermanos amados, están en vigencia a través de los medios sociales. Pero quiero decirte que la sabiduría del cielo y la sabiduría del reino y la revelación no va a venir por eso. Va a venir cuando tú intimes con el Padre. Va a venir cuando entres en el secreto. El Padre traerá revelación a tu espíritu. El Padre traerá no solo revelación, traerá recompensa y traerá bendición, porque eso hace el Padre con la gente que verdaderamente tiene esto tan interesante que es buscar el reino de Dios. Revelación del cielo. El Padre quiere darte revelación del cielo. Prepárate, por favor. El Padre te va a revelar cómo debes conducirte. El Padre te va a indicar. Sí, el Padre es así. A través del Espíritu Santo, el Padre te va a indicar cuando tienes que hacer algo, cuando no tienes que hacerlo. El Padre te dará también la revelación de las personas con las cuales te estás juntando, porque hay veces que hay malas conexiones. Entonces, cuando hay malas conexiones, esas malas conexiones pueden dañarte en el avance. Pero cuando el Padre te da la revelación, te va a dar también, hermanos amados, la capacidad que puedas discernir en el Espíritu con qué clase de persona te estás conectando. Y cuando tú tienes conexión correcta, es entonces allí cuando tienes la posibilidad de avanzar. Número 3, ¿qué más produce el orar? Produce madurez y perfección. ¿Qué produce? Madurez y perfección. Anote, Primera de Timoteo 2:8, después lo lee en su casa. Primera de Timoteo 2:8, madurez y perfección. Toda persona que ora va de seguro en el proceso de madurez y perfección. 2 cosas interesantes que todo cristiano necesitamos manifestar. La madurez nos va a llevar a ser gente equilibrada y la perfección nos va a llevar a ser gente saludable, sana, que manifestemos cosas del reino y que estemos permanentemente enfocados en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Por eso es que la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las